¿Por qué crees que sabes cómo es el poder? ¿Crees que es la pistola sobre la mesa o los millones en la caja fuerte? Te equivocas. El verdadero poder es darte cuenta de que estás a punto de perder lo único que te hace humano. Dante Cavallo era el rey de Chicago, un hombre que no temía a la muerte porque la acogía con agrado. Pero cuando su teléfono sonó a las 2 de la mañana, una llamada de su criada aterrorizada, el rey no solo tropezó, cayó. Por favor, vuelve a casa. Ella la está destruyendo. Esas 6 palabras convirtieron a un asesino a sangre fría en un marido desesperado que conducía a 120 millas por hora hacia una pesadilla que nunca vio venir. Lo que encontró cuando abrió la puerta no solo le rompió el corazón, sino que le heló el alma. La lluvia en Chicago no lavó los pecados de la ciudad, solo hizo que el pavimento estuviera más resbaladizo para que la sangre corriera hacia las alcantarillas. Dentro de la sala VIP del Obsidian, un club privado en West Randolph Street, el aire olía a puros caros y miedo. Dante Cavallo estaba sentado en un sillón de terciopelo que parecía más un trono. Tenía 32 años, ojos del color del café expreso quemado y una mandíbula que podría cortar cristal. Era el amanecer de la familia criminal Cavallo y en ese momento estaba aburrido. Frente a él se sentaba Thomas Ali, un distribuidor rival que había estado robando de las rutas marítimas. Ali sudaba, con las manos temblorosas sobre un vaso de whisky que estaba demasiado aterrorizado para beber. «Te lo digo, Dante», balbuceó Ali, utilizando su nombre de pila. No se había ganado el derecho a hablar. Fue un error administrativo. Mi contable, Arthur, cometió un error. Dante ni pestañeó. Se ajustó el puño de su traje Brian hecho a medida. Arthur lleva muerto 3 días. Thomas, lo encontramos en el maletero de un Honda Civic en O'Hare. Así que, a menos que Arthur esté falsificando los libros desde el infierno, me estás mintiendo. Dante hizo una señal a su matón, un hombre enorme llamado Rocco. Rocco dio un paso adelante, con un pesado silenciador brillando en la penumbra. El ambiente era sofocante. Este era el mundo de Dante, controlado, violento y preciso. Entonces, el vibrador zumbó contra el pecho de Dante. Lo ignoró. Nadie llamaba a la línea personal. Solo 3 personas tenían el número. Su consejero, que estaba fuera de la puerta, su madre, que se encontraba en Sicilia, y el teléfono fijo de la finca Blackwood. El teléfono dejó de vibrar, pero enseguida volvió a hacerlo. Dante levantó una mano. Rocco se detuvo, con el cañón de la pistola a pocos centímetros de la sien de O'Malley. Dante sacó el teléfono. Era su casa. Una fría oleada de irritación lo invadió. Había dado instrucciones muy claras. Su esposa Amelia sabía que no debía interrumpir sus negocios, o al menos debería saberlo. Llevaban casados 6 meses, un matrimonio de conveniencia para unir los territorios irlandés e italiano, y aunque Amelia era amable, estaba aprendiendo que ser la señora Cavallo significaba que el silencio era una virtud. Deslizó el dedo hacia la derecha y bajó la voz hasta convertirla en un susurro letal. Más vale que sea una cuestión de vida o muerte. Señor, por favor. No era Amelia, era Greta, la ama de llaves, una mujer que había servido a la familia Cavallo durante 30 años. Una mujer que una vez había vendado las rodillas de Dante cuando se cayó de la bicicleta. Gritaba, con una voz quebrada por una histeria que Dante nunca le había oído. «Greta». Dante se levantó. El movimiento fue tan brusco que el pesado sillón rozó ruidosamente el suelo. «Cálmate. ¿Qué pasa? Tienes que volver a casa ahora mismo. Dios mío, la sangre. Hay tanta...» El mundo que rodeaba a Dante, el club, el dinero, el traidor llorón. O'Malley se evaporó. ¿Quién está sangrando? ¿Es Amelia? Es Siena. Greta sollozaba. Siena está... Se ha vuelto loca, señor. Ha cerrado las puertas con llave. La está destrozando. Está gritando. Y oigo cosas rompiéndose. Y la señora Cavallo dejó de llorar. Dejó de llorar hace 5 minutos. Dante, por favor. Siena. El nombre sonó como una maldición. Siena Mercer, la hija del político de Chicago con el que Dante había crecido. La mujer que pensaba que sería ella quien llevaría el anillo de Dante hasta que él eligió la alianza estratégica con Amelia Sullivan. Siena, que había suplicado quedarse en la finca por seguridad después de un robo en su apartamento la semana pasada. Dante se lo había permitido. Pensaba que Amelia necesitaba una amiga. Pensaba que Siena era inofensiva. Estúpido. «Voy para allá», dijo Dante. Su voz ya no era humana.
Era el gruñido de un depredador que protege a sus crías. Colgó y miró a Rocco. Mátalo, hazlo de forma sangrienta y luego trae el coche. No esperó a oír el grito de O'Malley. Dante ya estaba corriendo por el club, saliendo por la puerta trasera bajo la lluvia torrencial. Se subió al asiento del conductor de su Maserati MK20 negro antes de que su chofer pudiera siquiera abrir la puerta. «Fuera», ordenó Dante al chofer. Metió la marcha con brusquedad y los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado al salir a la calle. La finca Blackwood estaba a 32 kilómetros, en Lake Forest. Con ese tiempo, eran 40 minutos en coche. Dante decidió que lo haría en 15. Mientras se abría paso entre el tráfico de la I-94, zigzagueando entre camiones con temeraria precisión, su mente volvió a aquella mañana. Amelia estaba pálida durante el desayuno. Era una mujer menuda, con el pelo como hilos de oro y unos ojos que siempre parecían tener una profundidad trágica, probablemente como resultado de haber crecido con un padre maltratador antes de ser vendida a Dante. Llevaba un jersey de cuello alto, a pesar de que estábamos a mediados de julio. «¿Estás bien, Mía?», le había preguntado Dante, levantando la vista de su tableta. «Estoy bien, Dante», había susurrado ella sin mirarle a los ojos. «Solo es un dolor de cabeza. Sienna me ha dado un té para aliviarlo». «¿Sienna?». Estaba detrás de Amelia, sonriendo con esa sonrisa de tiburón. «La estoy cuidando bien, Dante. No te preocupes por tu pajarito. Ve a dirigir tu imperio». Dante apretó el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. Había visto los moratones en la muñeca de Amelia 2 días antes. Ella le dijo que se había tropezado en el jardín. Él la había creído. ¿Por qué la había creído? Porque era más fácil. Porque no quería admitir que traer a su ex amante a la casa con su nueva y frágil esposa era un error de proporciones catastróficas. «Si la toca», Dante susurró al coche vacío, con el velocímetro marcando 130 millas por hora. «Si le ha tocado un solo pelo de la cabeza, quemaré la ciudad con 100 adentro». Tomó una curva a toda velocidad, rozando la barrera de seguridad. La imagen de Amelia, la dulce y tranquila Amelia, que pintaba acuarelas en la terraza acristalada y dejaba albahaca fresca en su almohada, llenó su mente. Ella era lo único limpio en su sucia vida, y la había dejado sola con una víbora. Las puertas de hierro forjado de la finca Blackwood estaban cerradas. Dante no tenía tiempo para el teclado. Embistió con el Maserati por el centro, y el metal crujió y se rompió cuando el costoso deportivo se abrió paso a la fuerza en la propiedad, destrozando los faros y raspando la pintura hasta la imprimación. Derrapó hasta detenerse frente a los enormes escalones de piedra caliza. La casa solía ser un faro de calidez, pero esa noche solo había una habitación iluminada. La suite principal en el segundo piso. La ventana estaba abierta y a pesar del ruido del motor en marcha y de la lluvia, podía oírlo. Crash. Dante no se molestó en sacar su pistola. Necesitaba las manos. Abrió la puerta principal de una patada y la pesada madera de roble se fracturó cerca de la cerradura. «Greta», rugió, con la voz resonando en el gran vestíbulo. La criada apareció desde el pasillo de la cocina, con el uniforme rasgado y el rostro mojado por las lágrimas. Temblaba violentamente. «Arriba. Intenté detenerla, señor, pero me golpeó con el jarrón». Cerró la puerta con llave desde dentro. Dante no se detuvo a consolarla. Subió las escaleras de 3 en 3. Al llegar al rellano, los sonidos se hicieron más claros. No eran solo cosas rompiéndose. Era el ruido sordo y húmedo de algo golpeando carne. Y la voz. «¿Crees que te quiere?». La voz de Sienna chillaba aguda y frenética. «Eres una vagabunda sin valor. Él te compró. No eres más que un contrato. Una yegua de cría que ni siquiera puede hacer su trabajo». Dante llegó a las puertas dobles del dormitorio principal. Probó el picaporte. Estaba cerrado. «¡Abre la puerta!», gritó Dante, retrocediendo. «Díselo», gritó Sienna desde dentro. «Dile lo fracasada que eres, Amelia». Amelia no respondió. Solo se oyó un gemido bajo y dolorido que atravesó el pecho de Dante como un cuchillo dentado. Dante no lo dudó. Giró el hombro y embistió la puerta con todo el peso de su cuerpo. La madera se astilló, pero aguantó. Rugió de frustración y dio una patada, con la suela de la bota justo al lado del mecanismo de la cerradura. Con un estruendo ensordecedor, la puerta se abrió de golpe y golpeó contra la pared interior.
Dante entró tambaleándose en la habitación, con los puños en alto, dispuesto a matar. Pero lo que vio le hizo quedarse paralizado. Hizo que la sangre de sus venas se convirtiera en hielo. La habitación estaba destrozada. El tocador estaba volcado. Los frascos de perfume yacían rotos, creando una mezcla dulzona y nauseabunda con el olor metálico de la sangre. La ropa de Amelia, sus vestidos de seda, sus abrigos, estaban destrozados y esparcidos por el suelo como confeti. En el centro de la habitación, Amelia estaba de rodillas. Llevaba un camisón blanco que estaba rasgado en el hombro y manchado de rojo. Su cabello dorado, normalmente largo y ondulado, había sido cortado de forma desigual en un lado, dejando mechones irregulares que sobresalían. Tenía la cara hinchada, un moratón morado oscuro sobre el ojo izquierdo y el labio partido, pero no estaba acobardada. Estaba acurrucada alrededor de algo. Su cuerpo era un escudo humano encorvado sobre una pila de bastidores de lienzo. Sus pinturas. De pie sobre ella estaba Siena. Parecía trastornada. Sostenía unas tijeras pesadas para tela en una mano y una botella de trementina en la otra. Jadeaba, con los ojos desorbitados y el maquillaje, normalmente impecable, corrido por la cara. Dante. Siena respiró al verlo. No parecía asustada, parecía aliviada. Sonrió, señalando a la mujer destrozada en el suelo con las tijeras. Llegas justo a tiempo. Estaba sacando la basura. Los ojos de Dante se movieron de Siena a Amelia. Amelia levantó lentamente la cabeza. Miró a Dante, pero no había esperanza en su único ojo sin hinchar. Había terror. Se apartó de él, apretando con fuerza contra su pecho los cuadros destrozados. No dejé que los quemara, susurró Amelia con voz quebrada y ronca. Lo siento, Dante. Sé que odias el olor de la pintura. Sé que soy una carga, pero salvé el de tu madre. Dante sintió que el mundo se inclinaba. Miró el cuadro que ella protegía con su vida. Era un retrato de la difunta madre de Dante, un regalo en el que Amelia había estado trabajando en secreto para su cumpleaños. Había recibido una paliza. Había dejado que Siena le cortara el pelo y le golpeara la cara solo para proteger un cuadro destinado a él. Y pensaba que él se enfadaría con ella. La comprensión golpeó a Dante con la fuerza de un golpe físico. Amelia no solo le temía a Siena, le temía a él. Pensaba que ese era su castigo. Pensaba que se lo merecía. Siena se rió. Un sonido cruel y tintineante. Mírala, Dante, es patética. No es una reina para un rey como tú. Te estoy haciendo un favor. Iba a terminarlo y entonces podríamos estar juntos como se supone que debemos estar. Siena dio un paso hacia Amelia, levantando las tijeras de nuevo. Muévete, pequeña rata. Dante se movió. No corrió. Se movió como una exhalación. Cruzó la habitación en 2 zancadas. No fue a por el arma, fue a por la garganta. Su mano se cerró alrededor del cuello de Siena, levantándola del suelo. Las tijeras cayeron al suelo con estrépito. La botella de aguarrás se derramó sobre su caro traje, pero no le importó. Empujó a Siena contra la pared, apretando los dedos, cortándole el aire, cortándole la risa, cortándole la vida. Dante, jadeó Siena, arañándole la mano, con los ojos desorbitados. Lo hice por ti, susurró Dante, con la cara a pocos centímetros de la de ella, con los ojos desprovistos de toda humanidad. Cometí un error. La lanzó, no la dejó caer simplemente. La arrojó al otro lado de la habitación. Siena se estrelló contra la pesada cómoda de roble y se desplomó en el suelo, jadeando en busca de aire, agarrándose las costillas. Dante le dio la espalda a la amenaza. No le importaba si se levantaba. Si se levantaba, la mataría. Si se quedaba en el suelo, Rocco se encargaría de ella. Se arrodilló junto a Amelia. El cambio en él fue instantáneo. El monstruo desapareció, sustituido por un hombre que temblaba de terror. Hizo un gesto con las manos sobre ella, temeroso de tocarla, temeroso de romper lo único en el mundo que le importaba. «Mía», dijo con voz entrecortada. «Mía, mírame». Amelia se encogió, protegiéndose la cara con los brazos. Lo siento, por favor no te enfades, lo limpiaré. No. Dante gimió. El sonido brotó de su garganta. Las lágrimas le quemaban los ojos, las primeras lágrimas que derramaba desde que era niño. Le agarró suavemente las muñecas y se las apartó de la cara. No, amore, no. Miró el pelo desgreñado, la sangre, el miedo. No estoy enfadado contigo, dijo Dante con voz temblorosa.
Voy a matar a todos los que te han hecho sentir que tienes que disculparte por existir, empezando por mí mismo. La cogió en brazos. Era tan ligera, demasiado ligera. ¡Rocco!, gritó Dante. Un sonido tan primitivo que hizo temblar las ventanas. Se puso de pie, sosteniendo a su esposa contra su pecho. Miró a Sienna, que intentaba arrastrarse hacia la puerta. Dante le pisó la mano. Los huesos duros crujieron. Sienna gritó. «No te vayas a ninguna parte», dijo Dante con voz tranquila. «Esto no ha hecho más que empezar». Salió de la habitación, alejando a Amelia del infierno que había permitido entrar en su casa, dejando la puerta abierta para sus hombres, que subían corriendo las escaleras. Pero mientras la llevaba por el pasillo, Amelia le susurró algo al oído a través de su camisa empapada que lo detuvo en seco de nuevo. «Dante, el bebé». Dante la miró, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «¿Qué?». Amelia cerró los ojos y una nueva lágrima recorrió la sangre de su mejilla. «Me ha dado una patada en el estómago. Creo que lo estoy perdiendo». Esta vez, el mundo de Dante no solo se congeló, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irregulares. Dante Cavallo no rezaba. Se ocupaba de incertidumbres, balas, dinero en efectivo y contratos. Pero mientras el pesado todoterreno blindado se saltaba los semáforos en rojo de Chicago, flanqueado por 3 vehículos de escolta, Dante le rogaba a un Dios al que había abandonado hacía mucho tiempo. «Quédate conmigo, Mía». «Abre los ojos». Amelia yacía en el asiento trasero, con la cabeza en su regazo. Dante le presionaba el estómago con una toalla del kit de emergencia del coche, con las manos manchadas de la sangre de su esposa y posiblemente de su hijo nonato. Rocco conducía. El enorme matón estaba en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante, saltándose todas las señales de stop y obligando a los coches que venían en sentido contrario a desviarse hacia la mediana. Sabía que si Amelia moría en ese coche, Dante se pegaría un tiro en la cabeza antes de que saliera el sol. «Duele», susurró Amelia, con una voz apenas audible por encima del rugido del motor. Se acurrucó sobre sí misma, con el rostro gris. Dante no lo sabía, no sabía lo del bebé. «Habría luchado más». «Shh», la tranquilizó Dante, apartándole el pelo cortado de la frente sudorosa. Sentía el corazón como si lo estuvieran apretando con un tornillo de banco. «Luchaste, luchaste como una leona». «No hables, ahorra fuerzas», dijo Sienna. Los ojos de Amelia parpadearon, perdiendo el foco. «Dijo que te alegrarías si yo desapareciera, que necesitabas el aire de una mujer fuerte, no el mío». La rabia que invadió a Dante era tan intensa que casi lo cegó, pero la reprimió. No podía permitirse enfadarse en ese momento. Necesitaba calma. «Mintió Tineno», dijo Dante, con voz feroz y temblorosa. «Eres la única fuerza que tengo. ¿Me oyes? Eres lo único que necesito en este mundo. No te atrevas a dejarme, Amelia. Es una orden de tu marido. No me dejes». El todoterreno se detuvo con un chirrido delante del Centro Médico Privado St. Jude, una instalación financiada íntegramente por la familia Cavallo para momentos como este. Las puertas se abrieron de par en par antes incluso de que el coche se detuviera. Un equipo de médicos y enfermeras, alertados por la llamada de Rocco, se abalanzó sobre el vehículo. «Yo me encargo», gritó el doctor Samuel Bennett, acercando la camilla. Era el mejor cirujano traumatólogo del estado, un hombre al que Dante tenía en su poder, en cuerpo y alma. Dante salió apresuradamente, levantó a Amelia y la colocó con cuidado en la camilla. Recibió una patada en el abdomen. Traumatismo contuso. Está embarazada. Término desconocido. Está sangrando mucho. Los ojos del doctor Bennett se agrandaron ligeramente, pero no dudó. «Ahora todos juntos. Muévanse. Preparen la ecografía en la sala de traumatología». Se la llevaron en camilla. Dante intentó seguirla, agarrándose a la barandilla de la camilla, pero el doctor Bennett le puso una mano firme en el pecho junto a las puertas dobles. «Dante, no puedes entrar ahí. No estás esterilizado y estás en estado de shock». «Es mi mujer», gruñó Dante, con sangre goteando de sus gemelos sobre el impoluto suelo del hospital. «Y mi hijo, y estoy intentando salvarlos», dijo Bennett, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. «Si entras, distraerás a mi equipo. ¿Quieres sentir que tienes el control o quieres que vivan?» Dante se quedó paralizado. La pregunta disipó su pánico. Miró a través de la ventana de cristal y vio a las enfermeras cortando el camisón destrozado de Amelia
y conectándola a monitores que pitaban a un ritmo aterradoramente rápido. Dio un paso atrás. Sálvalos, Samuel. O no te molestes en salir. Las puertas se cerraron. Dante se quedó solo en el pasillo. El silencio del hospital era ensordecedor en comparación con el caos de su mente. Bajó la mirada hacia sus manos. Estaban manchadas de sangre. Caminó hacia la sala de espera y se desplomó en una silla de plástico. No se limpió la sangre. Necesitaba verla. Necesitaba recordar exactamente lo que le había costado su negligencia. Pasaron 10 minutos, 20, una hora. Rocco apareció con una taza de café negro y una camisa limpia que alguien había traído del coche. Parecía dudar si acercarse al jefe. Dante miraba fijamente a la pared, sin pestañear. «Jefe», dijo Rocco en voz baja, «los chicos tienen a Siena. Está en el sótano del almacén de la quinta. Ella quiere hablar con su padre». Dante no levantó la vista. «Su padre es senador. Si llama, dile que su hija está de vacaciones. Y si insiste...» Dante finalmente volvió la cabeza. Sus ojos estaban muertos. «Entonces envíale su lengua». Rocco asintió con expresión sombría. «Entendido. Además, encontramos esto en su bolso». Rocco le entregó a Dante un pequeño frasco translúcido. Estaba vacío, pero desprendía un ligero olor a almendras amargas y productos químicos. «¿Qué es esto?», preguntó Dante, tomando el frasco. «Hemos hecho una prueba rápida con nuestros contactos del laboratorio», dijo Rocco. «Es un compuesto a base de digital. En pequeñas dosis, provoca fatiga, dolores de cabeza, confusión y debilidad muscular. En dosis elevadas, paro cardíaco», terminó Dante. Las piezas encajaron en la mente de Dante. Los dolores de cabeza de los que se quejaba Amelia, los mareos, la forma en que se había vuelto tan dócil, tan cansada en las últimas semanas. «No solo la golpeaba», susurró Dante. Apretó el frasco con tanta fuerza que el plástico se agrietó. La envenenaba, la debilitaba para que no pudiera defenderse. La estaba matando lentamente delante de mis narices. «Señor Cavallo». Dante levantó la cabeza de golpe. El doctor Bennett estaba de pie junto a las puertas dobles. Se bajó la mascarilla quirúrgica. Parecía agotado. Dante se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un martillo. No habló. No podía. «Está estable», dijo Bennett. Dante soltó un suspiro que sonó como un sollozo. La hemorragia interna se debía a un desprendimiento de placenta. «Una separación parcial», explicó Bennett rápidamente. «Es grave, Dante. Muy grave. Pero hemos detenido la hemorragia. Amelia está débil, desnutrida, y tiene restos de una sustancia tóxica en la sangre que complicó la anestesia. Pero es una luchadora». «¿Y el bebé?», preguntó Dante con voz quebrada. Bennett esbozó una sonrisa cansada. «Tienes un hijo, Dante. Su corazón late con fuerza. Tiene unas 14 semanas. Ha aguantado». «¿Un hijo?». Dante Cavallo, el hombre que destruía todo lo que tocaba, tenía un hijo que se negaba a morir. «¿Puedo verla? Está en recuperación. Está sedada. Pero sí, ve a verla». Dante pasó junto al médico. Esta vez no corrió. Caminó con los pasos pesados y solemnes de un hombre al que le habían dado una segunda oportunidad que no se merecía. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el rítmico resplandor verde del monitor cardíaco. Amelia parecía pequeña en la cama del hospital, con cables y tubos creando una jaula a su alrededor. Ahora tenía la cara limpia, sin sangre, pero los moretones eran peores. Mapas de violencia de color púrpura oscuro y amarillo cubrían sus pómulos y mandíbula. Dante se sentó en la silla junto a su cama. Llevaba allí 6 horas. No había dormido, no había comido. Solo observaba el subir y bajar de su pecho, aterrorizado de que, si apartaba la mirada, se detuviera. Le cogió la mano, la que no tenía el gotero. Tenía los dedos fríos. Se los frotó suavemente con el pulgar una y otra vez. «Lo siento», susurró en la oscuridad. «Te prometo, Mía, que quemaré el mundo para mantenerte caliente». Amelia se movió ligeramente, y un pequeño gemido de dolor escapó de sus labios, pero no se despertó. Dante tenía que hacer algo. Si se quedaba allí sentado mucho más tiempo, la culpa lo devoraría vivo. Necesitaba entenderlo. ¿Cómo había sucedido aquello? ¿Cómo había podido estar tan ciego? Amelia era tímida, sí, pero no era débil. ¿Por qué no se lo había contado? Recordó la bolsa que Greta le había preparado. Estaba en un rincón de la habitación. Greta había metido en ella algunos objetos personales antes de que se marchara la ambulancia. Dante se levantó y se acercó a la bolsa.
La rebuscó y encontró ropa para cambiarse, su cepillo del pelo y un grueso cuaderno de dibujo encuadernado en cuero. Sacó el cuaderno. Sabía que Amelia dibujaba. Pasaba horas en la terraza acristalada, pero él nunca había mirado dentro. Respetaba su privacidad. Una tontería, pensó. La privacidad es donde se pudren los secretos. Abrió el libro. Las primeras páginas eran hermosos bocetos del jardín, la fuente, incluso un boceto de Dante durmiendo en el sofá, dibujado con tal ternura que le dolía el pecho. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba. Los dibujos se volvían irregulares, oscuros, bocetos al carboncillo de una mujer sin rostro de pie entre las sombras. Y entonces comenzaron los escritos. No era solo un cuaderno de bocetos, era un diario. 12 de junio. Siena se mudó hoy. Dante dice que es una amiga. Quiero creerle, pero la forma en que me mira es como si estuviera diseccionando una rana. Me dijo que mi vestido parecía barato. Me susurró que Dante solo se casó conmigo por los negocios del puerto. Sé que es cierto, pero oírselo decir me duele. Dante apretó la mandíbula. 20 de junio. Últimamente me siento muy mal. El té que me prepara Siena tiene un sabor amargo, pero ella insiste en que es una antigua receta familiar para la fertilidad. Me observa mientras me lo bebo todo. Si no lo hago, le dice a Dante que soy desagradecida. No quiero causarle problemas. Tiene mucho trabajo. Veneno, siseó Dante al leer las palabras. Ella te lo estaba dando y yo se lo permití. Pasó las páginas más rápido, con la ira aumentando con cada frase. 1 de julio. Hoy me encontró en la guardería. Solo estaba mirando. Aún no le he dicho a Dante que creo que estoy embarazada. Quería estar segura. Siena se rió de mí. Me dijo, ¿de verdad crees que él quiere tener un hijo contigo? Anoche me dijo que está deseando deshacerse de ti. Miente. Sé que miente. Pero Dante está tan frío últimamente. Apenas me mira. Quizás tenga razón. Dante cerró el libro de un golpe, con las manos temblorosas. No había estado frío porque quisiera deshacerse de ella. Había estado distante porque intentaba protegerla de la guerra con el clan O'Malley. Pensaba que la mantenía a salvo al mantenerla alejada de sus asuntos. En cambio, su distancia le había dado a Siena la munición que necesitaba para quebrantar la mente de Amelia. Abrió el libro por la última entrada, fechada esa misma mañana. La letra era temblorosa, errática. 15 de julio encontró el cuadro, el de su cumpleaños. Me dijo que si no lo destruía yo misma, le diría a Dante que me acostaba con los guardias. Dijo que tiene fotos, fotos manipuladas. Dijo que Dante la creería porque yo no soy nadie y ella es Sienna Mercer. No lo destruiré. Es lo único que tengo para demostrarle que lo amo. Si ella me hace daño, lo aceptaré. Pero tengo que proteger al bebé. Tengo mucho miedo. Dante, por favor, vuelve a casa. Dante bajó el libro. Una lágrima caliente y furiosa le resbaló por la mejilla. Había soportado tortura psicológica, envenenamiento y abuso físico, todo ello creyendo que su marido no la quería, y lo había hecho para proteger un cuadro, para proteger su honor, para proteger a su hijo. La puerta de la habitación del hospital se abrió suavemente. Era Rocco. Jefe, susurró Rocco, tenemos un problema. Dante dejó el diario sobre la mesita de noche. Cuando se volvió hacia Rocco, la tristeza había desaparecido. En su lugar había una oscuridad tan profunda que parecía atenuar las luces de la habitación. ¿Qué? Comprobamos los registros telefónicos de Siena, como nos pediste, dijo Rocco, entrando en la habitación. Los mensajes no eran solo para su padre. ¿Con quién hablaba? Con Thomas Ali, dijo Rocco. Antes de que lo mataras. Dante se quedó muy quieto. Ella le dio a O'Malley las rutas de envío, continuó Rocco. Le dijo cuándo estaría Arthur, el contable, en el aeropuerto. Vendió nuestros secretos, Dante. Los vendió a cambio de una promesa. ¿Qué promesa?, preguntó Dante, con voz baja y letal. O'Malley le prometió que, una vez se hiciera con tu territorio, mataría a Amelia por ella. Vendió a la familia solo para deshacerse de tu esposa. Dante se rió. Fue una risa breve, seca, sin humor. No era solo una disputa doméstica. No era solo una exnovia celosa. Era alta traición. Sienna Mercer había intentado desmantelar su imperio y asesinar a su familia. Dante se acercó a Amelia. Se inclinó y le besó la frente, justo encima del vendaje. «Duerme bien, mi amor», le susurró. «Cuando despiertes, los monstruos habrán desaparecido. Todos ellos». Se volvió hacia Rocco. «¿Está listo el coche?» «Sí, jefe». «Bien».
Dante se ajustó la chaqueta y se abrochó los botones sobre la camisa manchada de sangre. Llévame al almacén. Es hora de que Siena aprenda lo que pasa cuando se rompe a la reina. ¿Y el senador?, preguntó Rocco. Está llamando al jefe de policía. Dante se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás, a su esposa dormida. Deja que llame, dijo Dante. Para cuando haya terminado con su hija, la policía será el menor de sus problemas. Esta noche, el diablo ya no reza. Está cobrando. El almacén del distrito cárnico era una reliquia del antiguo Chicago. Ladrillo, acero y silencio. Era un lugar donde los gritos no resonaban, simplemente desaparecían. Dentro, Sienna Mercer estaba sentada, atada con bridas a una pesada silla de madera en el centro del vasto suelo vacío. Su vestido de diseño estaba arruinado. El rímel le corría por la cara en ríos negros. Su mano, la que Dante le había aplastado, estaba vendada apresuradamente y le latía con un ritmo sordo y nauseabundo. Ya no lloraba. Estaba furiosa. Era la hija de un senador. Era intocable. Dante solo estaba enfadado. Se calmaría. Siempre se calmaba. La pesada puerta metálica de la nave gimió y se abrió. Los faros del todoterreno atravesaron la oscuridad, cegándola. Dante salió. Se había cambiado la camisa, pero el aura de violencia que lo rodeaba era más densa que antes. Caminó hacia ella, el sonido de sus zapatos de cuero italiano resonando contra el hormigón como el tic-tac de un reloj del fin del mundo. Rocco acercó una silla plegable de metal y Dante se sentó justo enfrente de ella, con los codos apoyados en las rodillas. La miró fijamente durante un largo minuto. No parpadeó. Mi padre sabe que estoy aquí. Siena escupió, tratando de invocar la arrogancia que la había protegido toda su vida. Va a llamar al FBI. Dante, no puedes tocarme. No soy una de tus ratas callejeras. Dante ladeó la cabeza. Tu padre está muy ocupado ahora mismo, Siena. Está tratando de explicar al por qué $3 millones del cártel se canalizaron a través de las cuentas de su campaña de reelección. Siena palideció. ¿Qué? ¿Crees que no lo sé?, preguntó Dante con una voz aterradoramente suave. ¿Crees que no vigilo a todos los que entran en mi casa? Sacó un teléfono de su bolsillo. No era su teléfono, sino el teléfono desechable de ella. Fuiste descuidada, dijo Dante, lanzándole el teléfono al regazo. Estabas tan obsesionada con destruir a Amelia que olvidaste la primera regla de esta vida. Nunca dejes rastro escrito. Siena miró fijamente el dispositivo. Yo no lo hice. Encontramos los mensajes de texto a Thomas Ali, la interrumpió Dante, alzando la voz solo una octava. Le diste las rutas de envío. Hiciste que mataran a mi contable. Vendiste a mi familia. ¿Y para qué? ¿Por dinero? No. Siena gritó, forcejeando contra las bridas. Lo hice por ti. Ali prometió que se haría cargo de los territorios, y entonces ya no tendrías que estar casado con ella. Perderías la alianza irlandesa y serías libre, libre para estar conmigo. Dante la miró con auténtica confusión, que poco a poco se transformó en repugnancia. Vendiste a mis hombres a la muerte para conseguir una cita. Lo hice porque te amo, chilló Siena. Ella es débil, Dante. Es un ratón. Tú necesitas una reina. Mira lo que hice. Casi la destruí. Demostré que no podía manejar tu mundo. Dante se levantó lentamente. Se acercó a ella y se inclinó, con su rostro a pocos centímetros del de ella. Tienes razón en una cosa, susurró Dante. Amelia no es como tú. Se enfrentó a un monstruo para proteger un cuadro de mi madre. Recibió una paliza para proteger a mi hijo nonato. No se quebró, Siena. Resistió. Eso es fuerza. Lo que tú tienes es una enfermedad, le indicó a Rocco. Rocco le entregó una tableta. Voy a llamar a tu padre ahora, dijo Dante. Quiero que escuches. Tocó la pantalla. La llamada se conectó al instante por el altavoz. Senador Mercer, dijo Dante con suavidad. Caballo, resonó la voz del senador. Si le has hecho daño a mi hija, enviaré a toda la Guardia Nacional contra ti, senador. Dante lo interrumpió. He enviado un paquete a tu correo electrónico cifrado. Te sugiero que lo abras antes de hacer ninguna amenaza. Se produjo un silencio en la línea. Luego se oyó el sonido de teclas y, a continuación, una pausa larga y pesada. ¿Qué es esto?, preguntó el senador con voz temblorosa. Eso, dijo Dante, mirando fijamente a los ojos de Siena, es la prueba de la participación de su hija en el asesinato de Arthur Banks. También contiene las grabaciones de audio de su conspiración
con Thomas Ali para traficar con narcóticos ilegales a través de su distrito. Si lo hago público, senador, irá a la cárcel de por vida y su legado quedará reducido a cenizas. Papá, gimió Siena, papá, dile que me deje marchar. Sin embargo, Dante continuó ignorándola. Soy un hombre razonable, enterraré estas pruebas, me aseguraré de que la inspección de Hacienda desaparezca. Pero hay un precio. Dígalo, dijo el senador al instante. Siena jadeó. Papá, el precio es Siena, dijo Dante con frialdad. Ella ya no es su hija, es un lastre. Mañana saldrá en televisión y anunciará que, debido a una grave crisis nerviosa y a su adicción a las drogas, la ha internado en un centro de larga estancia en Suiza. Renegará de sus actos. Nunca la buscará. No, gritó Siena. Papá, no le hagas caso, va a matarme. La línea crepitó. El silencio se prolongó durante 10 agonizantes segundos. Siena contuvo la respiración, esperando que su padre la salvara, esperando que el poder del apellido Mercer la protegiera por última vez. ¿Es seguro el centro?, preguntó el senador en voz baja. El mundo de Siena se derrumbó, se desplomó en la silla y un sonido de pura devastación escapó de su garganta. Muy seguro, dijo Dante. Nunca más te causará problemas. Bien, dijo el senador. Haz lo que tengas que hacer. La línea se cortó. Dante tiró el teléfono al suelo de hormigón y lo aplastó con el talón. Siena sollozaba ahora, destrozada de una forma que no tenía nada que ver con el dolor físico. La ilusión se había desvanecido. Estaba sola. «Vas a matarme», susurró, mirándolo con ojos apagados y muertos. «No», dijo Dante, abrochándose la chaqueta. «La muerte es demasiado fácil». Y le prometí a mi esposa que limpiaría el desastre. Se volvió hacia Rocco. «Llévala al puerto. Súbela al carguero que va a Vladivostok. Puede pagar su deuda trabajando en los astilleros, sin pasaporte, sin dinero, sin nombre. Si vuelve a poner un pie en Chicago, echadla a los perros. Dante, por favor», suplicó Siena mientras Rocco la levantaba y la arrastraba hacia la salida trasera. «Por favor, mátame. No me envíes allí, Dante». Dante no miró atrás. Salió bajo la lluvia, dejando atrás los gritos de la mujer que había intentado destruir su vida. Tenía un imperio que dirigir, pero primero tenía que pedir perdón a su esposa. Lo primero que sintió Amelia fue calor. Era extraño. Durante semanas había tenido frío, un frío que le calaba hasta los huesos y que provenía del miedo y del veneno que actuaba lentamente en su sangre. Pero ahora sentía mantas pesadas y cálidas y una mano que sostenía la suya, una mano que le daba seguridad. Abrió los ojos a la fuerza. La habitación del hospital estaba iluminada por la luz de la mañana. Mía. La voz era áspera, como grava y humo. Giró la cabeza. Dante estaba allí. Tenía un aspecto terrible. Tenía los ojos enrojecidos. Llevaba una barba incipiente muy espesa. Y todavía llevaba la ropa del día anterior. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. El pánico se apoderó de ella. Intentó incorporarse. El cuadro. «No fue mi intención. Oye, oye». Dante se movió al instante, presionando suavemente con las manos los hombros de ella para que volviera a tumbarse en el colchón. «Para. Se ha acabado. Estás a salvo». Amelia respiraba con dificultad, con la mirada perdida por la habitación. «¿Dónde está? ¿Va a volver?» «No», dijo Dante con voz firme y definitiva. «Se ha ido, Amelia. Nunca volverá a hacerte daño. Nunca volverá a poner un pie en esta ciudad. Lo juro por mi vida». Amelia lo miró, buscando alguna mentira, pero solo encontró una honestidad cruda y desesperada. Se desplomó contra las almohadas, la adrenalina se desvaneció y la dejó agotada. Entonces lo recordó. Su mano voló hacia su estómago. Las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos. El bebé. «Lo perdí, ¿verdad?» Me dio una patada. Lo sentí. La expresión de Dante se desmoronó. Se levantó y se inclinó sobre la cama, acariciándole la cara con ambas manos, consciente de los moretones. «No», susurró con vehemencia. «No lo has perdido. Sigue ahí. El médico ha dicho que es un luchador, como su madre». Amelia soltó un sollozo, un sonido de puro y sincero alivio. Está bien, le prometió Dante. «El latido es fuerte. Tienes que descansar, Mía. Tienes que comer. Estás desnutrida». Acercó la silla y se sentó, sin soltar su mano. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó el cuaderno de dibujo de cuero negro. Amelia se quedó paralizada, con la respiración entrecortada.
¿Lo has leído? Sí, dijo Dante. Bajó la vista hacia el cuaderno, con una expresión de vergüenza en el rostro. He leído cada palabra. Lo siento, susurró Amelia, apartando la mirada. No debería haber escrito esas cosas. Sé que estás ocupado. Sé que nuestro matrimonio es un contrato. ¡Para!, la interrumpió Dante. No gritó, pero su orden era absoluta. Respiró hondo, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. Dante Cavallo era un hombre de acción, no de discursos, pero por ella lo intentaría. El matrimonio era un contrato, admitió Dante al principio. Pero Amelia, ¿de verdad crees que no lo sabía? Ella lo miró. No, ¿qué? ¿Que ponías albahaca fresca en mi almohada porque me ayuda a dormir? ¿Que aprendiste italiano solo para poder hablar con mi abuela por teléfono? ¿Que esperas despierta todas las noches hasta oír mi coche en la entrada para asegurarte de que estoy viva? Amelia se sonrojó y las lágrimas le corrían por las mejillas. Pensaba que no te habías dado cuenta. Me doy cuenta de todo, dijo Dante con voz ronca. Es solo que no sabía cómo manejarlo. He vivido en la oscuridad toda mi vida mía. Entonces apareciste tú, con tus pinturas y tu voz tranquila, y eso me aterrorizó. Pensé que si me acercaba demasiado, te corrompería. Así que me alejé, y al alejarme, dejé que esa víbora entrara en nuestra casa. Le apretó la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Te fallé, dijo con voz quebrada. Casi te mato. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que no eres una carga. No eres nada. Eres lo único bueno que he hecho en mi vida. Amelia miró a ese hombre peligroso y poderoso, el rey de Chicago, desmoronándose ante ella. Vio la culpa que lo consumía. Lentamente, retiró la mano de su agarre. Dante se estremeció, esperando que ella lo empujara. En cambio, ella levantó la mano y le tocó la mejilla, secándole una lágrima con el pulgar. «Has vuelto a casa», susurró. «Siempre volveré a casa», prometió Dante. Giró su rostro hacia la palma de su mano y besó el centro de ella. «Voy a compensarte, mía. Cada día voy a pasar el resto de mi vida ganándome el derecho a ser tu marido». La puerta se abrió y el Dr. Bennett entró con una carpeta en la mano. Se detuvo al ver la intimidad del momento, pero Dante le hizo señas para que entrara. «Señor y señora Cavallo», dijo Bennett con delicadeza. «¿Cómo se encuentran?» «Cansados», respondió Amelia con voz más fuerte. «Es de esperar», dijo Bennett. «Hemos iniciado un protocolo de desintoxicación para eliminar la digitalis de su organismo. Tardarán unas semanas en recuperar completamente sus fuerzas, pero la ecografía de esta mañana parece prometedora. La placenta se está curando». Le entregó a Dante una pequeña foto granulada en blanco y negro. Dante la miró fijamente. Era solo una mancha borrosa de gris y blanco, pero para él era una obra maestra. «¿Eso es?», Dante señaló una pequeña mancha. «Es la mano». Bennett sonrió. «Les está saludando». Dante se rió, una risa genuina y sin aliento. Le mostró la foto a Amelia. Ella trazó la imagen con el dedo y una sonrisa se dibujó en su rostro, a pesar de los moretones. «Tenemos mucho trabajo por delante», dijo Dante, mirando a su esposa. «Hay que renovar la casa. No voy a dejar que vuelvas a esa habitación. Quemaremos los muebles, pintaremos las paredes. Puedes pintar lo que quieras en ellas. ¿Incluso la habitación del bebé?», preguntó Amelia en tono burlón. «Especialmente la habitación del bebé», dijo Dante. En ese momento, la televisión montada en la esquina de la habitación, que había estado reproduciendo noticias sin sonido, mostró un titular de última hora. El senador Mercer anuncia la retirada de su hija de la vida pública, alegando problemas de salud. Amelia miró la pantalla y luego volvió a mirar a Dante. No le preguntó qué había hecho. No quería saber los detalles. Solo sabía que su marido había cumplido su promesa. El monstruo había desaparecido. «Quiero irme a casa», dijo Amelia en voz baja. «Todavía no, pero pronto. En cuanto puedas caminar», prometió Dante. «Yo mismo te sacaré de aquí». Por primera vez en 6 meses, el miedo que Amelia sentía en el pecho desapareció. Cerró los ojos, agotada, pero en paz, sabiendo que el hombre sentado en la silla a su lado no iba a ir a ninguna parte. Pero fuera de las paredes del hospital, el mundo seguía girando. Y aunque Dante había silenciado la amenaza inmediata, el vacío dejado por la ejecución de Ali y el escándalo de Mercer estaba a punto de atraer a enemigos que ni siquiera habían considerado. El teléfono de Dante vibró en su bolsillo. Lo miró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Has eliminado el porno, pero el rey sigue en el tablero. Cuida tu espalda, Cavallo».
Dante frunció el ceño y entrecerró los ojos. Miró a su esposa dormida y a su hijo por nacer en la ecografía. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Que vengan. Ahora tenía algo por lo que luchar, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara quitárselo. 3 semanas después, la lluvia había cesado. Chicago sofocaba bajo una ola de calor en agosto, pero el aire dentro de la finca Blackwood era fresco, filtrado y limpio. La casa ya no olía a trementina ni a miedo. Olía a serrín y pintura fresca. Dante había cumplido su promesa. Mientras Amelia se recuperaba en St. Jude, había hecho que un equipo desmontara la suite principal hasta dejarla en los cimientos. La moqueta manchada de sangre había desaparecido, sustituida por cálido roble raspado a mano. Las paredes, antes de un azul marino oscuro e imponente, ahora eran de un suave blanco cremoso. Había quemado los muebles, todos. Amelia se quedó en la puerta, apoyada en un bastón que ya no necesitaba, pero que Dante insistía en que usara. Su mano descansaba sobre su vientre, donde por fin empezaba a notarse un pequeño y firme bulto. «Es diferente», susurró. Dante se colocó detrás de ella, con las manos cerca de su cintura, listo para cogerla si se tambaleaba. «¿No te gusta?» «No». Amelia se giró y lo miró. Sus moretones se habían desvanecido hasta convertirse en tenues sombras amarillas. «Parece un lienzo en blanco». Los ojos de Dante se suavizaron. «Esa es la idea. Empezamos de nuevo, sin fantasmas». La guió hasta el asiento de la ventana, una nueva adición repleta de cojines de terciopelo. Mientras ella se sentaba, Dante se arrodilló ante ella y le quitó los zapatos con una reverencia que hizo que el corazón de Amelia se acelerara. «Rocco está fuera», dijo Dante, cambiando a un tono más profesional, aunque sin apartar la mirada de sus tobillos. «Tengo que ir a la ciudad solo por 1 hora». Amelia se tensó. El miedo era ahora un reflejo. «¿El mensaje de texto que recibiste en el hospital?» Dante se detuvo. No le había contado nada sobre la amenaza, o eso creía. Levantó la vista, impresionado, y sonrió levemente. «Estabas despierta. Estaba distraído», dijo Amelia. «Te oí decirle a Rocco que aumentara el perímetro». «¿Quién es Dante?» Dante suspiró y se sentó sobre los talones. Le tomó las manos. «Es el cabo suelto. Siena era una pornográfica mía. Pero las pornográficas no se mueven solas. Alguien le dio la confianza para traicionarme. Alguien le prometió protección». «¿Quién?» «Mi tío», dijo Dante, con palabras que sabían a ceniza. «Salvio, el hombre que dirigía la familia cuando yo era niño. No le gustaba que me casara con una chica irlandesa. Quería la conexión Mercer para consolidar su posición política. Él era quien alimentaba las ilusiones de Siena». Amelia apretó con fuerza sus manos. «¿Qué vas a hacer?» Dante se levantó, ajustándose los puños. El depredador había vuelto, enmascarando al marido. «El tío Salvio va a almorzar hoy en el Obsidian. Voy a reunirme con él. Necesito que te quedes aquí. Pinta, descansa, come el almuerzo que te prepara Greta. ¿Puedes hacerlo por mí?» Amelia lo miró. Vio la oscuridad en sus ojos, el mal necesario que él cargaba para que ella pudiera vivir en la luz. «Vuelve conmigo», dijo con fiereza. «Siempre». El Obsidian estaba vacío, salvo por una mesa en el centro de la sala. Salvio Cavallo, un hombre de 60 años con cabello plateado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, estaba cortando un filete. No levantó la vista cuando se abrieron las puertas. No levantó la vista cuando los guardias de la puerta desaparecieron, sustituidos por Rocco y su equipo. Dante sacó la silla frente a su tío y se sentó. «Junior», dijo Salvio masticando lentamente, «pareces cansado. La vida doméstica te está agotando». «La utilizaste», dijo Dante, «sin cortesías, sin preámbulos. Utilizaste a una mujer mentalmente inestable para intentar matar a mi esposa y a tu propio sobrino nieto». Salvio se limpió la boca con una servilleta de lino. Se rió entre dientes. «Utilicé una herramienta, Dante. Siena era ambiciosa. Tú estabas distraído. La familia necesita fuerza, no sentimentalismos. Esa chica irlandesa te ablanda». «¿Blando?», repitió Dante. Metió la mano en la chaqueta. Los guardaespaldas de Salvio se tensaron y buscaron sus fundas. «Tranquilos», dijo Dante. Sacó un trozo de papel doblado y lo deslizó por la mesa. Salvio frunció el ceño. Lo cogió. Era un recibo de transferencia bancaria. «¿Qué es esto?» «Eso», dijo Dante, inclinándose hacia adelante, «es una transferencia de $5 millones de tu cuenta personal en las Islas Caimán
a la errática facción O'Malley. No solo apoyaste a Siena, financiaste al enemigo. Cometiste traición, Salvio. El rostro de Salvio se puso gris. Fue una inversión estratégica para agitar las cosas, para recordarte quién tiene realmente el poder. El poder no es financiar a las ratas, dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. El poder es lealtad, y tú no tienes ninguna. Dante se levantó. No voy a matarte, tío. Salvio soltó el aire que había estado conteniendo. Chico listo, la comisión no lo permitiría. Soy un hombre hecho y derecho de la vieja guardia. No voy a matarte. Dante lo corrigió, caminando hacia la puerta. Porque ya estás muerto. Salvio parecía confundido. ¿Qué? Dante se detuvo y miró hacia atrás. Envié ese recibo a la comisión hace 10 minutos. No les gusta que los miembros financien a rivales irlandeses. Te están esperando en la oficina de atrás. Los ojos de Salvio se abrieron con horror. Se apresuró a levantarse, pero Rocco se interpuso en su camino. Un muro de músculos y piedra. Adiós, tío, dijo Dante. Salió del club. No miró atrás cuando el único disparo sordo resonó a través de las pesadas puertas de caoba. 6 meses después, la nieve caía en Chicago, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Dentro de la finca Blackwood, el fuego crepitaba en la biblioteca. Dante estaba sentado en el sillón de cuero, con un vaso de whisky intacto en la mesa a su lado. No estaba bebiendo, estaba observando. En la alfombra frente al fuego, Amelia estaba sentada con un bulto dormido en sus brazos. Leo Dante Cavallo tenía 2 semanas. Tenía el pelo oscuro de su padre y la barbilla de su madre. Era pequeño, perfecto y completamente ajeno a que era el heredero de un imperio criminal. Amelia levantó la vista y se encontró con la mirada de Dante. Sonrió, cansada, pero radiante. Por fin se ha dormido. Ya puedes respirar. Dante se rió entre dientes y se deslizó de la silla para sentarse en la alfombra junto a ellos. Extendió la mano y acarició suavemente la suave mejilla del bebé con un dedo. Tengo miedo de romperlo. No lo harás, susurró Amelia. Apoyó la cabeza en el hombro de Dante. Eres un buen padre, Dante. Dante la rodeó con el brazo y atrajo a su familia hacia él. La casa estaba en silencio. Las amenazas habían desaparecido. Siena era un fantasma en un astillero ruso. Salvia era un recuerdo. Los almales estaban dispersos. Tengo algo para ti, dijo Amelia en voz baja. Te dije que nada de regalos. Me diste un hijo. Solo mira. Asintió con la cabeza hacia el caballete que había sido colocado en la esquina de la habitación, cubierto por un paño de seda. Dante se levantó, caminó hacia el caballete. Dudó, recordando el último cuadro, aquel por el que ella casi había muerto para protegerlo. Retiró el paño. No era un retrato de su madre, no era un paisaje, era un cuadro de él, pero no del amanecer, no del rey con traje. Era Dante tal y como Amelia lo veía. Estaba sentado en el jardín, con la camisa desabrochada, leyendo un libro con una leve y rara sonrisa en los labios. Los colores eran dorados cálidos, marrones y verdes suaves. Era un cuadro de un hombre en paz. Así es como te veo, dijo Amelia desde el suelo. No como el jefe, solo como Dante. Dante miró el cuadro y luego volvió a mirar a su esposa y a su hijo. Por primera vez en su vida, el silencio en su cabeza no era pesado, era tranquilo. Volvió con ellos, se arrodilló y besó profundamente a Amelia. Gracias, le susurró al oído, por traerme a casa. Amelia sonrió y le acarició la mejilla con la mano. Bienvenido a casa, mi amor. Afuera, la nieve seguía cayendo, enterrando el pasado y dejando un mundo limpio y nuevo para la familia Cavallo. Y así, el rey no solo salvó a la reina, sino que dejó que ella lo salvara a él. La historia de Dante y Amelia nos recuerda que, incluso en un mundo construido sobre el poder y la violencia, el arma más poderosa es el amor y el valor para protegerlo. Atravesaron el fuego y salieron con una familia. Espero que hayáis disfrutado de esta montaña rusa de emociones, traición y redención. Si esta historia os ha emocionado, o si simplemente os ha encantado ver a Dante vengarse, por favor, dadle un me gusta a este video y compartidlo con un amigo al que le gusten los buenos dramas románticos. Y no olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana. La semana que viene tendré una nueva historia sobre un multimillonario que contrata a una guardaespaldas solo para darse cuenta de que es ella quien lo protege a él. No te la querrás perder. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.